Mañana estamos en el capítulo 50 del libro de Isaías, todo el capítulo del 1 hasta el 11. Voy a pedirle el favor que Yoli nos ayudes a leer el pasaje en voz alta y vamos a compartir. Isaías capítulo 50 dice así: Así dijo Jehová, ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre, con la cual yo la repudié? ¿O quiénes son mis acreedores a quienes yo os he vendido? He aquí que por vuestras maldades sois vendidos, y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. Porque cuando vine no hallé a nadie, y cuando llamé nadie respondió. ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mí poder para librar? He aquí que con mi reprensión hago secar el mar, convierto los ríos en desierto, sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. Visto de oscuridad los cielos y hago como silicio su cubierta. Jehová el Señor me dio lengua, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no será avergonzado. Cerca está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. He aquí que todos vosotros encendéis fuego, y no os rodeáis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendiste. De mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. Gracias, Yoli. Bien, este pasaje de Isaías 50 tiene algunos contrastes. El pasaje comienza respondiendo el Señor a un reclamo que había en el pueblo de Dios. Según ellos, Él los había dejado, según el pueblo que se quejaba y lamentaba por todas las situaciones que estaban viviendo y pasando, habían sido vendidos, habían sido repudiados. Utiliza aquí la metáfora o el simbolismo de la mujer que es repudiada. En aquel tiempo, según la ley, si la mujer era repudiada, era como el divorcio, recibía de su marido la carta de divorcio, pues quedaba literalmente desamparada. Y así decía el pueblo, que estaban en esa condición como de una mujer repudiada y que por eso era que estaba pasando todo lo que pasaba, que por eso había todo el sufrimiento, habían sido invadidos por los babilonios y todo lo que esto conllevó, la violencia, la guerra, la derrota y todas sus consecuencias. Pero sabemos que no es así, aquí el Señor los confronta, dice, no crean, aquí en la versión Dios habla hoy, no crean que yo repudié a Israel, madre de ustedes, como un hombre repudia a su mujer, o que los vendía a ustedes como esclavos, porque tuviera deudas con alguno. Y dice entonces, ustedes fueron vendidos porque pecaron. Israel, la madre de ustedes, fue repudiada porque ustedes fueron rebeldes. Dice en el libro de Proverbios que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Es necesario que cuando pecamos podamos reconocer que hemos pecado y arrepentirnos y volvernos a Él. Y dice en su palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Pero tiene que haber ese reconocimiento, mientras haya una actitud de justicia propia, una actitud de autojustificarse, y es la tendencia del ser humano,
desde el huerto del Edén, cuando vemos a Adán y a Eva, al ser confrontados por el Señor, cuando Dios pregunta al llegar al huerto del Edén, ¿dónde estás tú? Y el hombre se justifica, el hombre le dice a la mujer que tú me diste, y luego la mujer se justifica, ¿verdad? La serpiente me engañó. Hay una doble falta, está el pecado como tal, está la desobediencia como tal, pero está luego la falta de arrepentimiento, la tendencia a encubrir el pecado. Lo mismo le ocurrió al rey David cuando él adulteró y mandó asesinar. En lugar de arrepentirse y reconocer su falta, quiso cubrirlo. Y cuando intentamos cubrir nuestro pecado, cuando intentamos resolver los errores o pecados nuestros a nuestra manera, lo que siempre hacemos es empeorarlo. Y en cambio, lo que el Señor dice es muy claro, bueno, reconocer, confesar, volvernos a Él y entonces ser restaurados. En el versículo 2 hay una serie de preguntas. Dice en esta versión Dios habla hoy, ¿por qué cuando yo vine no encontré a nadie? ¿Por qué cuando llamé nadie me contestó? ¿Creyeron acaso que yo no era capaz de rescatarlos? ¿Creyeron acaso que yo no podía libertarlos? Y él responde, basta una orden mía para que se seque el mar y los ríos se conviertan en desierto, para que los peces se mueran de sed y se pudran por falta de agua. Y el versículo 3, yo he visto el cielo de luto y lo cubro con vestido de tristeza. Una de las cosas que hay en el trasfondo de la falta de arrepentimiento y la falta de buscar a Dios es la falta de convicción de quién es Él, la falta de certeza y confianza de que Él nos puede restaurar. Él dice que Él vino y preguntó y no hubo quien respondiera. Y, y por eso los confronta al pueblo con esta serie de preguntas. Los versículos 4 al 9 hacen parte o son conocidos como el tercero de los cánticos del siervo con mayúscula. El Señor Jesucristo es el siervo que vino en su primera venida, se conoce como el siervo sufriente, vino a sufrir, a morir en la cruz, y luego vendrá como siervo triunfante o reinante en su segunda venida. Este cántico es el tercero, hay dos antes en Isaías, y aquí en este caso el siervo se refiere a su misión profética y expresa la confianza en la ayuda del Padre, la ayuda divina, ¿verdad? Esta misión consistía en anunciar la palabra que había recibido del Señor, que ahora estaba o se presentaba como palabra de consuelo para aquellos que estaban cansados, ¿verdad? Dice el versículo 4, el Señor me ha dado una lengua hábil, una lengua docta, para que haga saber y declare la palabra a los exhaustos, a los cansados. Él me despertará de mañana y de mañana, mañana tras mañana, dice que él hará oír la voz. Siempre la restauración y el arrepentimiento mismo y la conversión son el resultado de escuchar su voz. El Señor, cuando su pueblo se aleja, siempre una y otra vez llama, amonesta, envía su palabra. Y el gran problema es cuando están cerrados los oídos, cuando no queremos escuchar, cuando por cualquier motivo no queremos oír ese llamado del Señor. Él despierta su palabra, dice aquí, día tras día, mañana tras mañana. El versículo 5 dice, el Señor ha abierto mis oídos y no ha retrocedido, ni me ha levantado en contienda. Así que el Señor es lo que siempre va a estar haciendo, hablando, llamando, amonestando, enviando su palabra para que podamos entender, para que podamos despertar, para que podamos reaccionar. Entonces, bueno, es tiempo de que siempre escuchemos su voz. En este tiempo que Él viene llamándonos a buscarlo, viene llamándonos a volvernos a Él, que no estemos sordos, sino esa ayuda que Él envía la podamos recibir, podamos volvernos a Él, ¿verdad? El versículo 8 dice, a mi lado está mi defensor. ¿Alguien tiene algo en mi contra? Vayamos juntos ante el juez. ¿Alguien se cree con derecho a acusarme? Que venga y me lo diga. El Señor es quien me ayuda. ¿Quién podrá condenarme? Todos mis enemigos desaparecerán como vestido comido por la polilla. Esas son las preguntas también de retóricas, ¿verdad? De que tenemos la justicia del Señor, Él nos perdona, Él nos justifica. Y el versículo 10 y el 11 es también unas declaraciones de esperanza, de confianza para aquellos que decidamos honrar al Señor. Dice, ustedes que honran al Señor y escuchan la voz de su siervo, y son promesas, dice, si caminan en la oscuridad, sin un rayo de luz, aún en los momentos más oscuros y difíciles, pongan su confianza en el Señor, apóyense en su Dios. Pero todos los que prenden fuego y preparan flechas encendidas
caerán en las llamas de su propio fuego, bajo las flechas que ustedes mismos encendieron. El Señor les enviará este castigo y quedarán tendidos en medio de tormentos. Es un contraste entre poner la confianza en el Señor, decidir honrarlo, y del otro lado poner la confianza en nosotros mismos, en nuestras armas, en nuestras flechas, en nuestro fuego y sus consecuencias. Entonces, familia, este llamado del Señor, que atendamos su voz, que nos volvamos a Él, que no seamos obstinados ni tercos, que no estemos justificándonos como hizo aquí el pueblo de Dios, sino que reconozcamos cuando fallamos y nos volvamos a Él y podamos ser restaurados por su gracia, por su misericordia, y podamos oír la voz del Señor en todo momento. Muy bien, quisiera que podamos compartir, si alguien tiene algún aporte que podamos hacer a esta meditación. Por favor, abre tu micrófono y nos compartes antes de que oremos sobre esta palabra. Es importante que podamos enriquecernos y edificarnos. Bueno, sí, a mí me gustaría aportar algo, y es que el pecado nos aparta de Dios, eso lo tenemos muy claro. Si el pueblo de Dios fue llevado cautivo y sufre aflicción, tenemos que tener claro también que no es porque Dios haya quebrantado el pacto o porque le plació venderle a un pueblo pagano, sino simple y llanamente por la rebelión y los pecados de este pueblo. Pero Dios desea concederles salvación. Dios quiere que todos, que nadie se pierda, como dice su palabra. Él quiere que todos seamos salvos. Mas estos han permanecido indiferentes al llamado y al amor de Dios. No es que el hombre se pierda porque se haya acordado la mano de Dios para no redimir, se haya cortado la mano de Dios para no redimir. No, no hay problema que Dios no pueda resolver, porque Él es el creador del cielo y la tierra. Antes de quejarnos, debemos arrepentirnos de nuestra incredulidad y recuperar la santidad y la fe. Entonces, pienso que tenemos que dudar del amor y del poder de Dios sobre nuestras vidas. Si sufrimos aflicción, si pasamos situaciones a veces, pues es porque muchas veces nosotros somos los que nos alejamos. Dios siempre va a estar ahí. Por eso dice, antes de quejarnos, debemos arrepentirnos de nuestra incredulidad y recuperar la santidad y la fe. Gracias. Muchas gracias, Diofe, por tu aporte.